El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Siéntense un momento, hermanos. Alabado sea Jesucristo. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la Virgen María! Una de las cosas que más me gusta a mí de la misa así parroquial es cuando cantamos todos los cantos, ¿verdad? Se nota que se lo saben, eso es bonito. Porque hace pensar pues de cuánto el pueblo de Dios pues alaba a su Dios, y uno que es el ministro le toca convertir en sacramento esa alabanza, esa gracia que ustedes hoy pues convierten en canto. Y es justamente eso, hermanos, lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando el domingo tercero de Adviento, que es llamado por la tradición de la Iglesia, ¿cómo se llama? Dijimos, el domingo. Hay una palabra latina ahí que hay que aprenderla. El domingo gaudete. Digamos eso, domingo gaudete. Gaudete viene de una palabra latina que significa gaudium, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, cuando hay cambio de papa, el cardenal que sale a anunciar dice: anuncio vobis gaudium magnum, que significa les anuncio una gran alegría.
un gran gozo. Pues el gran gozo que nos trae ese cardenal, ¿verdad?, es el nombre del nuevo Papa. Les anuncio el nuevo Papa. Podríamos decir que este domingo, el domingo Gaudete, tiene esa vocación. Decirnos a nosotros, ¿verdad?, alégrense, porque les traigo una gran noticia. Como cuando alguien nos trae un anuncio importante, ¿verdad? Cuando de repente, imagínense, vamos a poner ejemplos. Hemos estado sufriendo una enfermedad crónica, peligrosa, y nos hacemos exámenes y se los entregamos al doctor y el doctor nos dice: alégrese, ya no hay enfermedad, ¿verdad? Como cuando los papás de un hijo que está tal vez en operación, están esperando afuera que los doctores salgan y le digan, y se abre la puertecita y sale la enfermera o el doctor, y uno trata de adivinar en la cara que trae el doctor qué noticia es la que le traen, ¿va? Si la noticia es buena o la noticia va a ser mala. Y viene el doctor y te dice: no se preocupe, todo salió bien, la operación fue un éxito. ¿Qué se siente? ¿Verdad? O como cuando un hijo que ha sido privado de libertad, o un familiar o alguien que ha sido privado de libertad, y viene y estamos esperando el veredicto, y el juez se pone de pie y dice la sentencia: queda absuelto, ya se puede ir para la casa. ¿Qué se siente? Ese gozo humano que experimentamos por cosas también muy humanas es la alegría a la que hoy la liturgia nos invita. Alégrense, llénense de gozo, porque la esclavitud a la que han estado sometidos ya fue revocada, porque la maldición bajo la que estaban caminando ya fue levantada. Alégrense. Son las palabras con las que el ángel saluda a la Virgen María. Llegó el ángel a donde estaba la Virgen y le dice, ¿cuál fue la primera palabra que le dice el ángel? Alégrate, llena de gracia. Una palabra, ese alégrate, no está dirigido solamente a María. Ese alégrate está dirigido a toda la humanidad. Es el ángel de Dios que se acerca a toda la humanidad y le dice: alégrate, porque tu Dios viene en persona a salvarte. No mandó a alguien, viene Él, ¿verdad? Como cuando necesitamos la ayuda de Dios y Dios viene en persona. Y ese es el anuncio que nos trae el ángel: tu Dios viene a salvarte, alégrate, salta de gozo, llénate de alegría, porque está cerca, muy cerca tu liberación, está muy cerca tu curación, está muy cerca tu purificación, está muy cerca tu salvación. Alégrate. Ese es el anuncio, hermanos, de este domingo. El domingo Gaudete es el domingo que nos narra, que nos cuenta, que nos hace comprender cómo ese Dios se despojó de su divinidad y quiso abrazar nuestra pobreza. Se hizo uno de nosotros, y eso es lo que estamos celebrando. Y para eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando para recibir a aquel que dejó su trono de gloria para
enriquecernos a nosotros con su pobreza. Entonces, en este contexto de alegría, la pregunta de Juan el Bautista tiene sentido. La pregunta de Juan Bautista le manda a decir a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pregunta de Juan el Bautista? ¿Eres tú o tenemos que esperar a alguien más? ¿Eres tú el que estamos esperando o tenemos que prepararnos para recibir a alguien más? La pregunta, vamos a centrarnos en esa pregunta. Hoy vamos a tener un poquito de una pequeña catequesis bíblica. Porque así es, hermanos. El tiempo del Adviento también es para que aprendamos, porque no es solamente de ponerle adornos a la casa, ¿verdad? Y de cantitos y de qué cosas, ¿no? ¿Qué significado tiene la pregunta de Juan el Bautista? ¿Eres tú? Recordemos cómo lo presenta Jesús. Jesús establece una jerarquía, un grado entre Juan el Bautista y él. Dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande. Es decir, no ha nacido en el Antiguo Testamento nadie más grande que Juan el Bautista. Él es el profeta más grande que ha parido el Antiguo Testamento. Pero también es el último profeta del Antiguo Testamento, lo cual significa que aquel que se haga parte del reino de los cielos traído por Cristo es más grande que él, porque el Nuevo Testamento supera por mucho al Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta de Juan el Bautista no es la pregunta de un preso a un hombre libre, no es la pregunta de un primo a su primo, porque Jesús y Juan eran familiares, son hijos de dos primas, ¿verdad? La pregunta de Juan el Bautista es la pregunta que hace la profecía, pregunta al Evangelio. El Antiguo Testamento le pregunta al Nuevo Testamento. La promesa le pregunta al cumplimiento. ¿Eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Esta pregunta, hermanos, es la pregunta de toda la humanidad que se prepara para recibir al Redentor. Y Jesús responde, y esto es lo interesante, Jesús no responde con palabras, porque es bien fácil responder con palabras. ¿Con qué responde Jesús, hermanos? Jesús le responde a Juan con hechos, porque ya no estamos en el tiempo de las palabras, ya no estamos en el tiempo de las promesas, estamos en el tiempo de los hechos concretos. Ya no es tiempo de promesas, de anuncios, porque así dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? De muchas maneras habló Dios en la historia de la humanidad. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la realización de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús le responde a Juan con hechos, no con palabras. Vayan a decirle a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos hablan. Juan va a saber reconocer estos hechos. Juan va a saber reconocer estos acontecimientos. Vayan a contarle lo que ustedes están viendo. Él va a saber si es o no es. Él va a saber si esto que están viendo ustedes es el signo de Dios o no. Y por eso, hermanos, también para nosotros, porque Dios
no es un Dios de palabras. En el centro de nuestro templo no está el púlpito. Ese está a un lado, el púlpito, ¿se acuerdan? El púlpito es un lugar litúrgico que se usaba antiguamente para que los sacerdotes predicaran ahí. El púlpito, pues, no está en el centro. El ambón no está en el centro. Está a un lado. ¿Qué es lo que está en el centro de nuestro templo? ¿Qué es lo que hay en el centro de nuestro templo? ¿Qué es lo que hay? Una mesa, lo cual significa que el centro, el fundamento de nuestra fe no es una palabra. El fundamento de nuestra fe no es una promesa. El fundamento de nuestra fe no es solamente un libro. El fundamento de nuestra fe es un acontecimiento, es un hecho, no es una palabra. El tiempo del Adviento es una invitación también a nosotros para recordar que Dios no solamente nos habla con palabras, porque hermanos, decir palabras, eso cualquiera lo puede hacer. ¿Me quieres?, le dice uno al otro, ¿verdad? Sí te quiero, ¿verdad? ¿Estás seguro que me quieres? Sí, estoy seguro que te quiero, ¿verdad? Vas a cambiar ese carácter que tenés, esos problemas, esas dificultades que tenés, las vas a cambiar. ¿Qué se responde? ¿Qué se dice? Sí. Ya tenemos en automático la respuesta, ¿verdad? Las palabras están fáciles. Decimos esas palabras acostados en una hamaca, ¿verdad? Con la panza pelada y descansando. ¿Me amas? Es una palabra que es una pregunta fuerte, ¿verdad? Claro que te amo. ¿Cómo se dice el te amo? ¿O cómo se dice el te amo de Dios? El te amo de Dios no es una palabra. El te amo de Dios es un milagro. Es un acontecimiento. Allá lo tenemos, el pesebre. Por eso a mí personalmente me gusta mucho, porque, y yo siempre procuro aprovechar la oportunidad para decirlo, porque saben que últimamente en algunos lugares se da la tendencia de que el 25 de diciembre se saca en procesión, ¿verdad?, solo al niño, y vestido de ornamentos, y vestido de coronas, y grandes mantos lujosos y cosas, ¿verdad? Claro, nos encantaría verlo así toda la vida. Pero el gran te amo de Dios no fue, ahí les mando a mi hijo, vístanlo de rey. ¿Cuál fue el te amo de Dios? Lo mandó a nacer en un pesebre, ¿verdad? Lo mandó a nacer en la más absoluta pobreza. San Pablo lo dice, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Eso que tenemos ahí, ese es el centro de la Navidad, hermanos. No es un arbolito, no es una... Claro, lo podemos, y hay que ponerlo, pues, hay que adornar bonito nuestra casa, pero que no se nos vaya a olvidar cuál es el centro de la Navidad. No es un señor gordito que anda repartiendo regalos, ¿verdad? No es el centro de la Navidad. ¿Cuál es el centro de la Navidad? Un niño. Así lo dice el ángel. Encontrarán al niño con su madre, vestido, envuelto en pañales. Y nosotros le quisiéramos poner atuendos grandes, coronas, mantos de oro y de púrpura. Pero ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el ángel dijo que lo íbamos a reconocer, ¿dónde? En un pesebre. En un pesebre. Entonces, claro, ahí es donde entramos en contradicción, porque nos da vergüenza el pesebre. ¿Por qué? Porque es pobreza. Nos da vergüenza
que sepan que somos pobres. Mire qué cosa más interesante, ¿verdad? Nos da pena que nos miren que somos pobres, y no. A Dios no le dio vergüenza vestirse de nuestra pobreza. El te amo de Dios no fue palabra, hermanos, el te amo de Dios fue un hecho. Por eso el tiempo del Adviento tampoco es un tiempo para decirle a Dios con palabras que queremos cambiar. Porque también el tiempo del Adviento es un tiempo de conversión. Yo sé que a veces entre tanta fiesta que hay, que la Inmaculada, que la Virgen de Guadalupe, que tanta fiesta, que los cohetes y que las lucecitas y todo esto, pues el frillito de invierno, ¿verdad? El frillito de diciembre, todo eso nos hace ver de otra manera esta época, pero es una época de conversión, es una época de cambio. Y el tiempo del Adviento, Dios nos pide, Dios nos pregunta, ¿me amas? Y esa respuesta, hermanos, no la quiere en palabras, esa respuesta la quiere en hechos, en acontecimientos, ¿verdad? Hay un obispo en Sudamérica, se llama Pedro Casaldáliga, que tiene una frase que se hizo famosa, un obispo, ¿sí? Decía él, cuando me vaya de este mundo, dice el Señor, me preguntará, ¿amaste? ¿Qué hiciste con el amor que yo te di? ¿Fuiste capaz de amar? Y dice él, y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres, para que Dios vea, no con mis palabras, sino con cómo en el corazón han estado todos los nombres de aquellas personas a quienes he procurado hacer el bien. Hechos y no palabras, hermano. Eso es Adviento. Hechos y no palabras. Hablar bonito es fácil, no crean ustedes. Yo aquí, esta homilía dura 15, 20 minutos. Pero debería y debe, y así es. A mí me dura toda la semana. ¿Por qué? Porque de toda la semana a mí la palabra de Dios es como un espejo. A mí me toca verme en la palabra de Dios. Todos tenemos que hacerlo. Todos. Entonces, hablar y decir palabras bonitas, eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Lo que se dice con los hechos, eso es lo que vale. Hechos y no palabras, así es el Adviento. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.